es mi petición, mi oración a Dios que Él nos hable en esta mañana, que fortalezca nuestras debilidades, que perdone nuestros pecados y que podamos acercarnos a su mesa de una manera apropiada. Salmo 130 no lo vamos a volver a leer, ya se leyó, el pastor Huáscar lo hizo completo. Y aquí en este salmo el salmista lanza un grito. Usted se fija desde los primeros versículos, él lanza un grito de auxilio. Y es un grito de auxilio desde lo más profundo, dice él. El salmista siente lo que hoy en día muchos llaman como estar tocando fondo. Y yo quiero que tú pienses en qué tal vez fue lo que llevó al salmista a tal estado. O qué es eso que hace que las personas, o que tú mismo tal vez en algún punto de tu vida, o quién sabe, Dios lo sabe, tal vez en este mismo punto de tu vida, tú digas que estás tocando fondo. ¿Qué es esa causa que te hace decir una expresión como esta? ¿Qué es lo que comúnmente hace que las personas digan esa expresión y se sientan de esa manera? Déjeme decirle lo que al salmista, o cuál no fue la razón por la cual el salmista dijo eso. El salmista no se siente así porque su pareja había roto con él. El salmista no se siente así porque lo habían despedido de su trabajo. El salmista no se siente así porque había, vamos a decirlo así, buscado en su cuenta bancaria y se había dado cuenta de que sus números estaban en cero. El salmista no se siente así porque tenía una gran deuda y no sabía de dónde iba a sacar el dinero. El salmista no se siente así por ninguna de esas razones. Entonces, ¿qué es lo que produce este sentir, este estado de estar tocando fondo en el salmista? El versículo 3 nos responde. El versículo 3 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En este versículo que acabo de leer y que ustedes se fijaron también, encontramos la causa por la cual el salmista se siente en lo profundo. ¿Qué es eso? Ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿qué ha hecho que el alma de este hombre caiga en los abismos de muchas aguas? ¿Qué es eso que ha hecho que él se sienta impotente? ¿Qué es eso que ha hecho que él se sienta hasta cierto punto desesperanzado? Ustedes lo pueden ver en el versículo 3 que dice: los pecados. Los pecados. Y la pregunta es: ¿los pecados de quién? Obviamente son no los pecados de otras personas, sino los pecados de él mismo. Y pecado aquí en este texto habla a toda actitud torcida que tú y yo tenemos, que no es recta, que no está de acuerdo a lo que la ley de Dios prescribe, y que por lo tanto esta actitud torcida y que se desvía de la ley de Dios merece castigo. Ese es el tipo de pecado que el salmista aquí está hablando. Y el salmista parece verse a sí mismo en el abismo de muchos pecados. Y él se ve a sí mismo como si se estuviera ahogando, se siente impotente y se siente desesperanzado. Y es entonces cuando él grita a Dios por auxilio. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en el mar o la playa y ha tenido ese sentido de estarse ahogando. Que esa impotencia, que no importa todo lo que usted haga, no importa cuánto patalee, no importa cuánto mueva sus manos y trata de alzarlas todo el cuerpo por encima del agua, pero por más que lo intenta siempre va hacia abajo. Algo similar estaba aquí experimentando el salmista.
pero no por agua, sino por sus propios pecados. Y eso fue lo que le llevó a gritar de una manera desesperada y decirle a Dios: auxilio, Señor, sálvame. Y yo pienso, hermanos, que todo cristiano verdadero se ha encontrado también en lo profundo. En lo profundo, tal como se encontraba el salmista. Si tú no eres cristiano y me estás escuchando, posiblemente esta experiencia que yo te estoy describiendo y que tuvo el salmista es algo extraño para ti. Si tú no eres cristiano, es muy probable que esto no tenga sentido para ti. No, este sentido de estar en lo profundo y desesperación por causa del pecado te cause pesar. Eso no tiene sentido para ti. Pero todo cristiano verdadero ha sentido que sus muchos pecados son como abismos de aguas. Todo cristiano verdadero ha sentido que sus muchos pecados son como abismos de aguas y de muchas aguas. Y sus pecados, todo cristiano verdadero también ha sentido que son tantos como las olas del mar que vienen una tras otra y parecen nunca acabar. Les voy a contar un secreto ahora mismo. Y es que particularmente, personalmente, la mayor causa de tristeza en mi vida, la mayor causa de insatisfacción, tal vez es sorpresa para muchos, pero no es que yo esté soltero. Eso no es lo que me causa mayor dolor y tristeza a mí. Lo que me causa mayor tristeza y dolor a mí es mi pecado. Así que yo sé que si tú eres cristiano verdadero, tú también te has sentido así. Que estar en lo profundo, en el abismo de muchas aguas, pecado en tu vida, ese sentir de uno tras otro que parece que nunca acaba y te pesa, te duele, te causa tristeza. Sabemos, como dice la Biblia, y como hemos estado estudiando en la escuela dominical, que las cadenas que nos esclavizaban como cristianos, si tú eres cristiano, las cadenas que te esclavizaban a ti, las cadenas que me esclavizaban a mí al pecado, han sido rotas y ahora somos libres para amar a Dios y hacer su voluntad, y por eso decimos gloria a Dios. Qué bueno que esas cadenas han sido rotas, que somos libres ahora para amarle, para obedecerle. Pero también sabemos, no tan solo por nuestra experiencia propia, sino también porque la Biblia misma lo dice, que el pecado, que ya no es nuestro amo, pero todavía sigue habitando en nosotros. No es nuestro amo, pero sigue habitando en nosotros, y es un pecado fuerte. El pecado es fuerte. Por eso nosotros pecamos todos los días. Algunas veces cometemos el mismo pecado, otras veces cometemos nuevos pecados. Debido a que el pecado habita todavía en nosotros como cristianos, es que nosotros pecamos voluntariamente. Y a veces nosotros pecamos involuntariamente, pero sigue siendo pecado. Dios lo sigue viendo como pecado y como maldad. Incluso en las cosas buenas que nosotros hacemos para la gloria de Dios, pueden encontrarse más faltas de lo que nosotros pensamos o nos atrevemos a admitir. Ayer yo me topé con un caso bien peculiar, y era de una persona que profesaba ser cristiana, que profesa ser cristiana, que estaba admirando la creación de Dios en el género femenino. No estaba viendo nada indecente, en verdad, pero él estaba diciendo: wow, mira qué mujer. Pero lo que me llamó la atención fue que él está casado. Y dice: wow, mira qué mujer, y lo repetía muchas veces: mira qué mujer, y a lo último decía: gloria a Dios.
gloria a Dios. Como que eso iba a deshacer o iba a ser mejor el hecho de lo que él estaba haciendo, que estaba incorrecto. Entonces, ¿por qué yo traigo esa ilustración? Me llegó a la mente ahora, ya que, como yo les decía, incluso aquellas cosas que nosotros hacemos para la gloria de Dios, encontramos más faltas de lo que nosotros nos atreveríamos a admitir. Y es cuando nosotros estamos conscientes de esto. Es cuando nosotros tenemos ese sentir que nosotros gritamos por auxilio como lo hizo el salmista. O es como cuando nosotros sentimos eso, que podemos gritar como el autor del himno Fuente de la Vida Eterna: sé mi Salvador o moriré. Es cuando nosotros nos encontramos en ese punto, cuando nosotros nos encontramos en lo profundo del abismo, que podemos gritar o que gritamos: sálvame, Señor, sálvame, auxilio, no hay otra manera, voy a morir si tú no intervienes. La palabra hebrea que se utiliza aquí en el versículo 3 para mirar, si tú mirares, otras versiones dicen si tú contaras. La palabra que se utiliza aquí para mirar es la misma que se utiliza en Génesis capítulo 2 versículos 15, en donde se dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo guardara. También se utiliza en Génesis 3:24, en donde se dice que Dios puso querubines y una espada encendida para guardar el árbol de la vida. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para mantenerse, ¿quién podría mantenerse delante de ti? Podría también traducirse como mantenerse en pie. Es decir, que la idea que quiere transmitir el salmista, la idea que él está diciendo, comunicándonos a ti y a mí, es que si Dios llevara un registro, un libro de cuentas de los pecados tuyos, de los pecados míos, de los pecados que tú y yo cometemos a diario, de los pecados que nosotros repetimos, nadie sería declarado inocente. Nadie quedaría sin culpa delante de su juicio. Y este es uno de los versículos que nos hablan acerca de la universalidad del pecado. Todos, sin excepción, son pecadores que pecan. Ni siquiera los cristianos verdaderos escapan a esta triste realidad. Hay personas en el mundo que piensan que al final del día o en el día final, cuando ellos estén delante de Dios, lo que Él va a hacer es lo siguiente. Y muchas personas piensan de esa manera, que Él va a contar las cosas buenas que esa persona ha hecho y que Él va a poner en la balanza del otro lado las cosas malas que ellos hicieron. Y al final, las cosas buenas van a pesar más que las cosas malas y Dios va a dejar que ellos entren al cielo. Por eso ellos buscan acumular, hacer muchas buenas obras, para que esas buenas obras pesen más que las malas obras. Y esto, hermanos y amigos, si tú estás aquí escuchándome o me escuchas a través del internet y piensas de esa manera, déjame decirte que eso es falso. Eso es falso. Y no tan solo es falso, sino que es un estilo de vida que lleva a la desesperación, porque al final del día tú no puedes saber si las obras que tú has hecho son suficientemente buenas. Tú no puedes tener la seguridad total de que tus obras, tus buenas obras, son más pesadas en la balanza que las malas obras que tú has hecho. Y tú piensas enfrentarte al trono de Dios con esa incertidumbre. Tú piensas enfrentarte a su juicio sin tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados o que tus buenas obras son suficientes para entrar al cielo. Aquí el salmista dice que si Dios comenzara a contar tus cosas malas, si Dios comenzara a contar mis cosas malas, las cosas que nosotros hacemos no nos dejaría entrar en el cielo. Y no es solamente a mí, no es solamente a ti, es absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie es lo suficientemente bueno como para entrar en el cielo en base a sus buenas obras. Los ojos de Dios son tan santos que
pueden encontrar faltas, sino falsas que él le atribuye sin ser ciertas, sino faltas reales, aún en los hombres que la sociedad considera más buenos o más morales. Por eso es que David, un hombre conforme al corazón de Dios, escuchen, un hombre que Dios mismo describe como conforme al corazón de Dios, en el Salmo 143:2, él dice: no entres en juicio con tu siervo. David, aquel hombre de Dios, conforme a su corazón, le dice a Dios: no entres en juicio conmigo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Delante de este Dios que es 3 veces santo y es perfecto, no se justificará delante de él ningún ser humano. Bueno, nadie es perfecto, yo soy mejor que mi vecino, pero el problema es que tú no te vas a enfrentar a tu vecino. Ni Dios te va a decir: en base a tu vecino, déjame ver qué tal tú estuviste. No, es en base a ese Dios que es perfecto. Dios dice: culpable. Culpable es la sentencia que Él pronuncia para aquel que es externamente reconocido como una buena persona, como una persona recta, pero que tiene una mente podrida y un corazón iracundo. Dios dice que es culpable aquella persona que se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero que no la obedece. Dios dice que es culpable aquella persona que obedece la mayoría de sus mandamientos, pero que hay un par de ellos que él ha fallado algunas veces. Dios dice: tú también eres culpable. Culpable es la sentencia de Dios para aquella persona que gran parte de su vida vivió o estuvo cerca de Dios, pero que últimamente se ha enfriado y se ha apartado de Dios. Dios dice: culpable. Todo aquel que va enorgullecido, jactándose, enorgulleciéndose por su propia justicia ante el tribunal de Dios, que se cree que es una buena persona y entra a la audiencia, entra a la corte de Dios porque sus buenas obras son muy grandes y no hay nadie como él. Cuando Dios pasa sentencia, esa persona tiene que salir de allí con la cabeza abajo y con esposas en sus manos. Imagínense esa escena. Un hombre: sí, aquí yo voy a salir declarado inocente. Tú estás afuera del tribunal y cuando sale, cabeza abajo, esposas en manos, cadena perpetua. Pero eso no es todo. El versículo 4, Salmo 130, dice: pero, uno de los contrastes maravillosos que hay en la Biblia, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado o para que seas temido. Ya que todos sin excepción son pecadores, ya que todos sin excepción somos culpables delante de Dios, la única esperanza para ti y para mí es esta que describe el versículo 4. ¿Y sabes por qué digo que es la única esperanza? Porque si aún para ti o para mí nos fuera posible nunca volver a pecar, a partir de este domingo, después de escuchar este sermón, ya yo nunca volví a pecar, todavía te quedan pecados en el pasado cometidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, la única esperanza para la humanidad, la única esperanza tuya y mía, es que Dios vea al pecador y le diga: sin culpa. Que Dios no le tome en cuenta los pecados a las personas. Que Dios borre el registro de todos los delitos que hemos cometido. Que Dios no guarde rencor ni haga pagar o castigar al pecador por el delito que cometió. Esa es la única esperanza que toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, tenemos. Ahora, ¿sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia no tan solo para el salmista que se encontraba en lo profundo, sino también para ti y para mí. La buena noticia es que eso que he descrito, el ser dicho por Dios o declarado por Dios como sin culpa,
el ser no castigado, el no tener que pagar, eso es exactamente lo que Dios tiene para ofrecernos. Y esa es la buena noticia, que hay perdón, no de algunos pecados, sino de absolutamente todos y cada uno de tus pecados, sin importar cuán grandes sean, sin importar cuántas veces tú lo hayas repetido, sin importar cuán graves sean, hay perdón en Dios. Y Dios dice, o el salmista describe a Dios como: en ti hay perdón. Dios es perdonador, esa es su naturaleza. Y como dice en Miqueas, Él se enorgullece en volver a tener misericordia. Él quiere ser reconocido, Él quiere que lo reconozcan, sí, como un Dios omnipotente, como un Dios que lo sabe todo, como un Dios que está en todos los lugares, pero de una manera particular. Él quiere ser reconocido y alabado por toda la eternidad y recordado en todos los siglos de la historia como el Dios que es misericordioso y que se deleita, se agrada en perdonar pecadores. La segunda parte del versículo dice que en Dios hay perdón para que Él sea temido, o como dice otra traducción, reverenciado. Esa idea no aparece únicamente en este versículo. Hay otro versículo, por ejemplo, Primero de Reyes 8, 39 y 40. Dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú le diste a nuestros padres. También en Jeremías capítulo 33, 8 y 9 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, entre ellos el perdonar los pecados, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Cuando dice aquí que Dios sea temido o reverenciado, en nuestro contexto parece significar que Dios, debido a ese perdón, significa que Él merece ser honrado, que Él merece ser adorado. Y aquí, amigos y hermanos, tenemos la presentación de el Dios que perdona los pecados pasados, presentes, los pecados que tú cometiste en la semana pasada, los pecados que tú cometiste hoy mismo y todos los pecados futuros. He aquí el Dios, nos presenta el salmista, que presenta todos esos pecados. He aquí el Dios que perdona hasta el más vil de los pecadores. He aquí el Dios que perdona una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aun cuando nosotros parecemos haber llegado a lo profundo y que ya no hay nada más, he aquí el Dios que vuelve otra vez a perdonar. Y es por eso que nosotros le adoramos. Tú eres el Dios que adoramos. Por eso le cantamos con todo pulmón, domingo tras domingo. Porque esta es la clase de Dios que nosotros tenemos y que hemos experimentado en su bondad. Al final del día de hoy nosotros vamos a cantar una canción nueva. Y yo sé que debido a que es nueva, muchos no van a poder acompañarnos como podrían. Pero yo quiero que cuando la cantemos, usted haga su esfuerzo en unirse a nosotros, y no tan solo en unirse a nosotros, sino que también medite en las letras. Y que, como dice aquí en el Salmo 134, que en Dios hay perdón para que sea reverenciado, nosotros podamos adorarle a todo pulmón, podamos gozarnos, podamos alegrarnos, podamos exaltar el Dios que perdona nuestros pecados y que nos ha amado tanto en Cristo Jesús. Este salmo nos dice que el perdón de Dios no debería llevarnos al libertinaje.
sino a una vida que honre y glorifique a Dios. ¿Cómo he de pecar yo contra un Dios tan bueno que en vez de condenarme por mi pecado, me perdonó? ¿Cómo he yo de pecar contra este Dios que aun cuando peco otra vez, Él no se cansa de perdonarme otra vez? Los versículos 3 y 4 traen a nuestra mente la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. El versículo 3 dice que si Dios registrara en un libro cada pecado, nadie sería inocente delante de Él. El versículo 4 dice que Dios borra todos los pecados. Si tú eres cristiano, déjame decirte que Dios no está registrando tus pecados en un libro de cuentas para hacerte pagar al final. Si tú eres cristiano, Dios no está registrando cada pecado que tú cometes en un libro de cuentas para entonces hacerte pagar al final. ¿Por qué? Porque las cuentas que tú tenías por pagar a Dios, Él las clavó en Jesucristo. Las cuentas, todos esos pecados que tú tenías, Dios las tomó y las clavó en la cruz de Jesús para que Él las pagara. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, fíjense, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y es interesante que esto del acta de los decretos era un documento que se clavaba en la cruz, indicando todos los pecados o todos los crímenes que había cometido el crucificado. Y Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo que en la cruz del Calvario Dios tomó un acta de los decretos que había contra nosotros, donde estaban todas las cuentas que nosotros teníamos pendiente con Dios, y las clavó en la cruz de Jesús para que Cristo las pagara. No tú, no yo, sino Cristo, quitándolas de medio y clavándolas en la cruz. Termina diciendo Pablo en el versículo 14. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú qué haces cuando estás en lo profundo? Cuando sientes que tus muchos pecados te hunden, cuando sientes que Dios debería ya estar sumamente decepcionado y desilusionado de ti, porque después de tú haberle pedido perdón y decir que no lo vuelves a cometer, volviste a pecar. ¿Qué haces? Déjame decirte lo que no deberías hacer. Lo que tú no deberías hacer es correr de Dios. No te escondas de Dios como hicieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén. No corras de Dios, no corras de sus medios de gracia. No te apartes, no dejes de leer la Biblia, no dejes de meditar en ella, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no te abstengas de tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Lo que hizo el salmista aquí. Fíjate, él se sintió en lo profundo, pero en vez de él desconectarse y correr en una dirección opuesta a Dios, él clama a Dios. Pero, salmista, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú te diriges a la persona que tú has ofendido? ¿Cómo es que tú vas directamente hacia esa persona que tú sabes que tú has hecho mal? Lo contrario debería ser que tú te alejes de esa persona. Pero el salmista lo hace, se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque el salmista sabe lo que hemos visto en el versículo 4, que en Dios hay perdón. En Dios hay perdón para que sea reverenciado. Así que mi invitación en esta mañana, en este momento, en este día, aquí al acercarte a la cena del Señor, y no tan solo cuando estés en la cena del Señor, sino a lo largo de todos tus días, 24/7, no corras de Dios, corre hacia Dios. Corre hacia Él confesando tus pecados. Pídele que perdone y tú debes estar absolutamente seguro que vas a ser en Él perdonado. ¿Por qué? Porque en Él hay perdón.
Thomas Wilcox dijo una frase que yo quiero que tú atesores en tu corazón. Y él dijo lo siguiente: que el pecado rompa tu corazón, pero no tu esperanza en el Evangelio. Que el pecado rompa tu corazón, pero no tu esperanza en el Evangelio. En una entrevista que le hicieron al pastor John Piper en el 2005, él dijo que había tratado con más personas a punto de renunciar a su fe cristiana debido a, ¿ustedes saben qué? Él como pastor, por décadas, tratando con personas cristianas. ¿Qué ustedes creen que él dijo que había sido la causa principal de que muchos cristianos hayan querido renunciar a su fe? Tal vez le va a sorprender. Y es debido, él dice, a la lentitud de su santificación. A la lentitud de su santificación, más que debido a algún daño físico que ellos hayan experimentado, a la lentitud de su santificación más que debido a alguna herida que haya venido a su vida. Él sigue diciendo, ellos están cansados de la labor diaria de negarse a sí mismos, cansados de avanzar 2 pasos y retroceder 1, cansados de pecar, cansados de pedirle a Dios que los perdone otra vez. Y nuevamente, si tú estás en ese grupo de cristianos, la segunda parte no tan solo la primera parte que ya hemos visto del Salmo 130, pero la segunda parte del Salmo 130 también tiene algo que decirte. En el versículo 5 el salmista dice que él espera. Aunque él se encuentra en una situación que lo tienta a desesperarse totalmente, él no pierde la fe. Él espera. ¿Y a qué él espera? ¿Qué él está esperando? Él está esperando en Dios. Y él está esperando que Dios haga algo, que Dios actúe. Su alma, dice él, espera en su palabra, que, dicho de otras maneras, que él cumpla lo que ha prometido. Y en el versículo 6 el salmista compara su espera a la espera de centinelas o vigilantes. Y él espera a Dios muchísimo más incluso que los vigilantes están esperando a que llegue la mañana. Él espera ansiosamente que Dios cumpla su promesa. Él está en expectativa. En el versículo 7 vemos que el salmista no solo espera en Dios, sino que él también llama al pueblo de Dios, un llamado para Iglesia Fundamento Bíblico en esta mañana, a esperar en Dios, a confiar en Dios, a esperar que Él cumpla su promesa. Porque Él sabe, el salmista sabe, y tú también y yo debemos saber que Dios actuará y que su promesa se cumplirá independientemente de donde nos encontremos en este momento. Y es en el versículo 8 donde nosotros vemos lo que Dios ha prometido hacer. Es en el versículo 8, este versículo final, donde nosotros vemos qué es eso que el salmista está esperando que Dios haga. ¿Qué es lo que el salmista espera que Dios actúe? El versículo 8 dice, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Dios ha prometido liberación de absolutamente todos los pecados. Y eso fue exactamente lo que pasó hace 2000 años atrás. Dios mismo en la persona de Jesús nació como un hombre para salvar a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, para salvar a un pueblo que se hundía en pecado, que estaba en lo profundo, pero Él descendió desde los cielos, estrechó, ¿cómo se dice en español? Extendió su mano y tomó a los pecadores y los salvó de ahogarse en la miseria, en la desesperación y en el pecado. Jesucristo nos liberó de la culpa del pecado al pagar nuestros pecados para que nosotros hoy
hoy seamos perdonados. Ahora, tan cierto como que Jesucristo vino y liberó a su pueblo de la culpa del pecado, así también de cierto es que Él vendrá por segunda vez y Él también va a liberar a su pueblo, no ya de la culpa del pecado, sino ¿sabes de qué? De la presencia de ese pecado que tanto te molesta a ti si tú eres cristiano. Versículo 25 de Efesios 5 dice: a fin de entregársela a sí mismo una iglesia toda en su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, que fuera santa e inmaculada. Se acerca el día, hermano, hermana, en el cual tú amarás a Dios, como cantábamos en el profundo es el amor de Cristo. Se acerca ese día en el cual tú amarás a Dios completamente y supremamente, de una manera perfecta. Se acerca el día en el cual tú vas absolutamente siempre a hacer lo que a Dios le agrada y nunca lo que a Dios le desagrada. Se acerca en el día en el cual ya no habrá más tentación. Se acerca en el día en el cual ya no habrá más lucha contra el pecado, porque ya no habrá pecado. Se acerca el día en el cual ya no tendrás que pedirle a Dios que te perdone otra vez, porque tú serás perfecto como Jesucristo lo es. Así que, como dice el viejo himno, por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo. Así que acércate a Dios, pero también sigue orando. Sigue arrepintiéndote de tus pecados, sigue luchando, no arrojes la toalla, sigue esperando en Dios, aun cuando tú pienses que tu pecado es demasiado, cuando tú pienses que tus pecados te ahogan, sigue esperando en Dios, quien cumplirá su promesa. Oramos. Señor, te damos gracias porque este tema siempre será pertinente debido a la presencia del pecado en nosotros. Debido a que pecamos todos los días, siempre necesitamos escuchar que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias por recordarnos esta verdad. Gracias por Jesucristo, quien descendió desde los cielos para rescatarnos de nuestros pecados. Y un día descenderá otra vez de los cielos para salvarnos total y definitivamente de la presencia del pecado en nuestra vida. Y así seremos tal como Él es, de una manera perfecta. Pero mientras tanto, que tu palabra sea nuestro consuelo, que tu palabra sea nuestro ánimo, que tu palabra, oh Señor, tu promesa, tu verdad, y lo que tú has hecho y seguirás haciendo sea el combustible para nosotros seguir viviendo, luchando y caminando, corriendo en la vida cristiana. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que pueden estar escuchando que todavía no te conocen puedan también encontrar el perdón que tú ofreces en Jesucristo en este día. En nombre de Jesús te rogamos estas cosas.